En el día más oscuro de su vida, una viuda es desahuciada junto a sus dos hijos pequeños, cargando únicamente con la ropa que llevaban puesta y un dolor desgarrador, con el último centavo que había ahorrado para la leche de los niños. Toma una decisión desesperada: comprar la propiedad más barata y olvidada de la región, una cabaña ruinosa en la cima de una montaña fría y solitaria. Un lugar que los lugareños consideraban maldito. No buscaba riquezas, solo un techo que los protegiera del frío. Pero lo que Laura encontró, oculto bajo las tablas podridas del suelo, no era oro, no era una joya, era algo mucho más poderoso. Prepárense, porque el final de esta historia los sorprenderá de maneras inimaginables. Soy su narrador y estoy aquí para guiarlos en este viaje de profunda injusticia y una recompensa increíble. Pero antes de escalar la montaña con Laura y sus hijos, antes de sentir el viento helado y el olor a humedad de esa cabaña, necesito pedirles su ayuda. Si valoran las historias que nos hacen creer en la bondad, hagan clic en el botón suscribirse ahora y activen todas las notificaciones. Dejen su me gusta, su pulgar arriba, porque eso nos ayuda a difundir este mensaje. Y, por favor, comenten abajo desde qué ciudad de Brasil o del mundo nos están viendo hoy. Quiero sentir su presencia aquí conmigo. Laura tenía 35 años, pero el dolor se reflejaba en su rostro como si hubieran pasado décadas. Su esposo, un hombre bueno y trabajador, había fallecido en un repentino accidente laboral, dejando un silencio ensordecedor en la casa y a dos niños pequeños, Tomás, de 7 años, y la pequeña Clara, de 5. Laura era la viva imagen de la resiliencia, aun con el corazón destrozado. Se levantaba cada día antes del amanecer, centrada únicamente en proteger a sus hijos de la tormenta que se avecinaba. Era amable, honesta, y no podía comprender por qué el destino había sido tan cruel. Todavía hablaba con el retrato de su esposo en la sala, prometiéndole que cuidaría de los niños, sin saber que la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar, llamando a su puerta. La llamada a la puerta resonó una fría mañana de martes. No era un vecino ofreciendo sus condolencias, era el doctor Moraes, un hombre con un traje caro, zapatos relucientes que parecían burlarse del sencillo suelo de la casa de Laura, y una mirada carente de empatía. Era el acreedor de una deuda que el difunto esposo de Laura, en su desesperación por mantener a su familia, había contraído y jamás mencionado. Para el doctor Moraes, el dolor de Laura era irrelevante. No veía a una madre afligida, a niños asustados. Solo veía números en un libro de contabilidad. Su voz, cortante como cristales rotos, anunció sin rodeos que la deuda había vencido con la muerte del deudor. Tiene 24 horas para desalojar la propiedad, te dijo, ajustándose la corbata. El mundo de Laura se derrumbó. Suplicó, lloró, rogó por más tiempo. Le mostró a los niños que se escondían tras su falda. La respuesta del doctor Moraes fue una sonrisa burlona. Para él, solo eran negocios, era la avaricia personificada. Un hombre de cerregos hijaba con la desgracia ajena. Y Laura no era más que otro obstáculo insignificante en su camino hacia el lucro. Se deleitaba con el poder que tenía para destruir su vida con una sola firma, sintiendo un placer oscuro en su propia falta de piedad. Su crueldad era una fuerza de la naturaleza, fría y implacable. Al día siguiente, la humillación fue pública. El camión de desahucio se detuvo frente a la casa y los alguaciles, aunque incómodos, cumplieron las órdenes del doctor Moraes, quien lo observaba todo desde su coche de lujo. Los muebles sencillos, la cuna de Clara, los juguetes de Tomás, todo estaba amontonado en la acera como basura. Los vecinos chismosos, aquellos que solían tomar café con Laura, ahora la observaban
a través de las rendijas de las cortinas, murmurando sobre la viuda enviudada. Laura sintió que la vergüenza le quemaba el rostro, pero mantuvo la cabeza en alto, abrazando a sus hijos, mientras su mundo se desmoronaba, pedazo a pedazo. Ante la mirada de todos, la dejaron en la calle, con solo 2 maletas y su dignidad, hecha añicos. El sol comenzaba a ponerse, y el frío de la noche se acercaba. La desesperación le oprimía la garganta a Laura. No tenía familia cerca ni amigos con el espacio, el valor para darle cobijo. El doctor Moraes se había asegurado de que todos supieran que estaba arruinada. Un miedo real la invadió. Ya no se trataba de la casa perdida, se trataba de sobrevivir de inmediato. Sus hijos temblaban, no solo de frío, sino de miedo. Tomás, intentando comportarse como el hombre de la casa, contenía las lágrimas, mientras Clara preguntaba por qué no podían volver a sus habitaciones. ¿Te imaginas, amiga mía, lo que es sentir el pánico de no tener un techo sobre las cabezas de tus hijos? Fue en ese momento de oscuridad total cuando recordó un viejo anuncio por el periódico local, una propiedad abandonada en lo alto de la Sierra de Neblina, un lugar el todos evitaban, conocido en el pueblo como la cabaña maldita, donde, según decían, nadie se quedaba mucho tiempo. Era el único lugar que podía permitirse con los pocos ahorros que había escondido del banco. El dinero que guardaba para la comida del mes. Fue un acto de pura supervivencia, una última apuesta. Paró un taxi colectivo. El conductor negó con la cabeza en señal de desaprobación y se adentró por el camino de tierra lleno de baches hacia lo desconocido. La llegada fue un golpe, aún más duro de lo que había previsto. La cabaña se recortaba como una silueta lúgubre contra el cielo gris. Estaba peor que abandonada. Parecía herida. Las tablas del porche estaban podridas. El techo tenía agujeros visibles y el viento aullaba por las grietas de las paredes con un sonido fantasmal. El olor a moho, madera húmeda y olvido era tan denso que casi la hizo ahogar. Aquel era su último refugio, el lugar indeseado. El final del camino. Laura contempló la estructura ruinosa y sintió, por primera vez, que realmente les había fallado a sus hijos. Aquella primera noche, el frío era un enemigo físico. Laura usó las pocas mantas que había guardado para arropar a Tomás y Clara en un rincón de la habitación, el único lugar donde no llegaba la mayor parte del agua. Los niños lloraban en silencio, asustados por el ruido de la sierra y el frío que les calaba hasta los huesos. Laura no pegó ojo, se quedó allí sentada, abrazando sus rodillas, escuchando el viento azotar la cabaña y sintiendo la humedad del suelo subir por su cuerpo. La ira contra el doctor Moraes se había transformado en una desesperación helada. Estaba sola, en el lugar más oscuro que pudiera imaginar. Y no había luz al final del túnel. La tormenta azotó la cabaña la tercera noche. Y no era solo lluvia, parecía un castigo divino. Una furia de las propias montañas que intentaba expulsar a aquellos nuevos y frágiles habitantes. El viento no aullaba, gritaba. Un sonido agudo que se colaba por las grietas de la madera podrida y se alojaba directamente en el alma de Laura. Clara temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Un sonido rítmico de puro terror. Tomás, siempre intentando ser el hombre de la casa, sostenía una débil linterna, pero sus enormes ojos delataban su pánico. La cabaña, ya un refugio precario, ahora parecía una trampa a punto de derrumbarse. La lluvia se filtraba por tantos agujeros en el techo que el suelo se convirtió rápidamente en un lodazal helado. Y Laura saboreó el amargo sabor de la desesperación. Había cambiado la humillación de la calle por una tumba fría. Irónicamente, la filtración más violenta no venía de arriba. El agua subía desde el suelo, cerca de la chimenea apagada. Una tabla del suelo estaba peligrosamente suelta cada vez que una fuerte ráfaga de viento azotaba la cabaña. La tabla se levantaba ligeramente,
salpicando agua helada y excremento de rata directamente sobre las mantas húmedas donde los niños intentaban dormir. Laura, impulsada por el instinto maternal de proteger a sus hijos, decidió que tenía que detenerlo. Si no lo hacía, la hipotermia sería la siguiente enemiga que cruzaría este umbral. Agarró un trozo de metal oxidado que encontró en un rincón, dispuesta a arrancar la tabla o a clavarla de nuevo. Cualquier cosa para detener el flujo de esa agua sucia. Empujó el metal por la grieta, usando una fuerza que desconocía poseer. La madera estaba húmeda y blanda, podrida por años de abandono. Con un crujido bajo y húmedo, la tabla cedió, pero debajo no había la tierra compacta que esperaba. Había un agujero oscuro, un pequeño espacio bajo la casa. La tenue luz de la linterna de Tomás iluminó el lugar. El olor a tierra húmeda y algo más, cuero viejo y moho espeso, emanaba del agujero. Laura vaciló, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. ¿Te imaginas su miedo? En medio de una tormenta ensordecedora, en una cabaña que todos decían que estaba maldita. Encontrar un escondite secreto, pero la necesidad de proteger a sus hijos era mayor que el miedo a lo desconocido. Metió la mano en el agujero oscuro. Sus dedos, entumecidos por el frío, tocaron algo sólido. No era piedra, era madera. Una caja. Tiró, y con un esfuerzo que le hizo doler los hombros, sacó un pequeño cofre de madera, cubierto de tierra y finas raíces. La caja estaba tan podrida que casi se deshacía al tacto. El cierre del latón estaba verde por la oxidación, pero, milagrosamente, no estaba cerrado. Por un instante fugaz, el corazón de Laura se aceleró con una esperanza desbordante. Podría ser oro, podría ser la respuesta a sus plegarias. Podría ser cierta leyenda de la cabaña. Con las manos temblando de frío y expectación, abrió la tapa a la fuerza. El crujido fue casi inaudible entre los aullidos de la tormenta. Pero para Laura fue el sonido más fuerte del mundo. Apuntó con la tenue linterna de Tomás hacia el interior. La decepción fue un golpe en el estómago, dejándola sin aliento. No había monedas de oro, ni joyas familiares. Lo que había dentro era un conjunto de herramientas extrañas, pequeñas y afiladas cuchillas de metal con mangos de madera pulida, cuidadosamente ordenadas en un estuche de cuero mohoso. Parecían herramientas de dentista, o tal vez de artista. Junto a ellas, una libreta de tapa dura, manchada por la humedad y el paso del tiempo, pero aún intacta. Laura sintió que las lágrimas de frustración subían a la cabeza. No necesitaba herramientas de arte, necesitaba comida. Mantas secas, un milagro. Estuvo a punto de tirar la caja al barro, pero algo la detuvo. Tomó una de las herramientas, a pesar de la suciedad y el olor a humedad. El metal se conservaba extrañamente bien, afilado al tacto. Los mangos, aunque manchados, eran lisos y tenían un peso cómodo y equilibrado en la mano. Eran gubias, se dio cuenta, herramientas para tallar madera, pero de una calidad que jamás había visto. Eran herramientas de maestro, hechas con esmero, hechas con amor. Podía sentir la energía que emanaban, la dedicación impregnada de la madera pulida. Parecían completamente fuera de lugar, en aquella escena de absoluta decadencia. Un eco silencioso de una época mucho más apacible que aquella cabaña había conocido. Eran herramientas usadas para crear belleza, no para sobrevivir a la miseria. Su atención se centró entonces en el diario. La tapa estaba rígida por la humedad, pero logró abrirlo. La caligrafía en su interior era elegante, fluida, inconfundiblemente femenina. Las primeras páginas estaban borrosas por el agua, haciendo ilegibles las palabras, pero al pasar la página, la tinta se mantuvo nítida. Era el diario de una mujer llamada Elara. Laura se sentó en el suelo húmedo, con los niños acurrucados a su lado, y comenzó a leer a la luz parpadeante de la linterna. La tormenta exterior pareció amainar.
como si la montaña misma quisiera escuchar aquella historia olvidada. El diario no hablaba de maldiciones ni fantasmas. Hablaba de amor, esperanza y sueños profundos. Elara, la autora de ese diario, adoraba aquella cabaña. La describía no como una choza abandonada, sino como su nido en la cima del mundo. Hablaba con pasión de su marido, un hombre tranquilo y sumamente habilidoso, un carpintero que le había fabricado esas mismas herramientas de talla. Él construye el mundo con sus manos, escribió Elara una vez, y yo adorno los confines de ese mundo con mi corazón. Pero una tristeza palpable impregnaba las páginas. Elara soñaba, más que nada, con llenar aquella cabaña con el sonido de las risas de los niños, un sueño que la vida, cruelmente, parecía negarle. Laura dejó de leer, con el pecho oprimido por un dolor que reconocía. Estaba allí, sentada en el suelo de aquella misma cabaña, abrazando a los hijos que Lara tanto había anhelado, pero viviendo la pesadilla del abandono que Lara jamás había imaginado. Sintió una conexión profunda e inmediata con aquella mujer desconocida. Dos mujeres, separadas por el tiempo, pero unidas por el mismo techo y una abrumadora sensación de pérdida. Elara había perdido su sueño de ser madre, y Laura había perdido al hombre que la había convertido en madre. El diario era un puente entre sus dolores. El diario detallaba la pasión de Elara por la carpintería, su sueño de transformar la madera en bruto, recién cerrada, en delicados juguetes, en pequeñas esculturas de pájaros y ángeles. Laura contempló las herramientas que brillaban en la penumbra y luego miró a sus hijos, que por fin se habían dormido, agotados por el miedo y el frío. La tormenta había amainado afuera, pero una nueva tormenta, una que se gestaba deliberadamente, comenzaba a formarse en su interior. Aquel diario no era un tesoro de oro, era un mapa de supervivencia emocional, y aquellas herramientas eran la clave. Amaneció el día siguiente con frío, pero con un cielo terriblemente despejado. La tormenta había arrasado con todo, dejando tras de sí una estela de destrucción que ahora se hacía visible a la luz del día. La cabaña estaba aún más precaria. Laura sabía que no podía esperar a que llegara ayuda. Había que tapar ese agujero en el suelo y reparar las paredes antes de que pasara la noche siguiente. Miró las herramientas de Lara. No eran la solución que había anhelado, pero eran las únicas que tenía. Con renovada determinación, recogió un trozo de madera suelto del porche y, sin saber muy bien lo que hacía, intentó usar la gubia para ajustarlo. Necesitaba arreglar la casa, por Elara y por sus hijos. Ella, por supuesto, no lo sabía, pero la estaban observando. Más arriba, en las montañas, en una propiedad más grande y mejor cuidada, pero igualmente asfixiada por la soledad, vivía Bartolomé, un hombre que rondaba los 60, con una barba que no había visto una navaja en una década y ojos que reflejaban el peso de una vieja tragedia. Bartolomé era el carpintero solitario, era el viudo de Lara. Se había aislado del mundo el día en que un deslizamiento de tierra, años atrás, se llevó a su esposa y a su pequeña hija, tragándose parte de la cabaña y, con ella, el diario y las herramientas que él mismo había forjado para su amada desde su llegada. Había observado a la nueva inquilina con amarga desconfianza. Veía el tenue humo que se elevaba de la chimenea y a veces oía los llantos lejanos de niños, lo cual le irritaba profundamente. Su presencia allí, el sonido de la vida, era una profanación de sus dolorosos recuerdos, un insulto a su santuario de duelo. Pero esa mañana, algo cambió. La observó a través de su viejo catalejo, no solo luchando por sobrevivir, sino sosteniendo algo que le heló la sangre. Reconoció el mango de madera de cerezo pulida. Reconoció el ángulo exacto de la hoja. Eran las herramientas de Lara, las herramientas que había buscado desesperadamente entre los escombros. Lo único que la luz le había
arrebatado. Una furia ciega, nacida del dolor más profundo, se apoderó de Barsalamiu. No vio a una viuda desesperada, luchando por reparar un agujero. Vio a una intrusa, una ladrona, una carroñera que había hurgado entre los escombros de su vida y robado la última reliquia sagrada que poseía. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a tocar esas herramientas? Para él, era una violación imperdonable. 10 años de dolor, contenido por la absoluta soledad de la montaña, estallaron en forma de rabia. Agarró su machete de trabajo, no para amenazar, sino por costumbre, y comenzó a descender por el sendero hacia la cabaña de Laura, sus pesados pasos hundiéndose en el suelo húmedo. No iba a preguntar. Iba a recuperar lo que era suyo. Laura estaba tan absorta en su torpe tarea que solo notó su presencia cuando su sombra oscureció su luz. Se giró y sintió un vuelco en el corazón. El hombre que tenía delante parecía una aparición de la montaña, alto, robusto, con unos ojos azul hielo que ardían con una rabia incomprensible. No la saludó, apuntó con el machete, no a ella, sino a las herramientas que tenía en la mano. ¿De dónde sacaste esto?, gruñó, con la voz grave y oxidada por los años de desuso. Cada palabra como una piedra lanzada. Tomás y Clara, presintiendo el peligro, corrieron detrás de su madre, aferrándose a su falda aterrorizados. Laura intentó explicar, con la voz temblorosa, balbuceando sobre la tormenta, las tablas podridas del suelo, la caja que había que encontrar. Pero Barsalamiu no la escuchaba. Sus ojos desorbitados se posaron en la caja de madera abierta, en el suelo, y en el diario de tapa dura a su lado. Ver el diario fue como una segunda puñalada, más profunda que la primera. «Ladrona», gritó, y el sonido resonó en las montañas como un trueno. «Le robaste sus cosas. Estás profanando su memoria». Estaba completamente fuera de sí. Su dolor era tan palpable que el aire a su alrededor parecía vibrar. Se abalanzó sobre ella, arrebatándole el machete de la mano, con una violencia que la hizo retroceder, sobresaltada y confundida. «Fuera de aquí», ordenó, con la voz quebrada por la emoción. «Esta cabaña está maldita, porque la maldije con mi dolor. Esta tierra es mía. Llévate a tus hijos y desaparece antes de que llame a la policía por allanamiento y robo». Laura, sin embargo, había llegado a su límite. El doctor Morais la había humillado, la tormenta Cas y la había congelado. Y ahora la amenazaba este hombre salvaje que parecía salido de una pesadilla. «No», gritó, con una voz sorprendentemente firme, llena de justa indignación. «Yo compré esta cabaña. La pagué con mis últimos ahorros. No robé nada. Los encontré debajo del suelo». Se negaba a que la echaran de nuevo. La mención de la compra hizo que Barsalamiu se detuviera un instante. Sabía que la cabaña había estado en un limbo legal durante años, pero ya no le pertenecía. Miró a aquella mujer menuda y desafiante, y por primera vez vio más allá de su enfado, pero antes de que pudiera asimilar lo que había dicho, el sonido de un potente motor rompió la atención. Un coche negro, caro y reluciente avanzaba con dificultad por el camino de tierra embarrado. Un vehículo que no pertenecía a ese mundo. Aquel coche desentonaba tanto como los zapatos caros del doctor Morais. Laura sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Reconoció el coche. La pesadilla había regresado. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. El chisme, como bien sabemos, es un veneno que distorsiona la realidad. La viuda Laura, esa pobre mujer a la que desalojaron, dijo el tendero mientras pesaba el café. Subió a la choza maldita y encontró un tesoro. La historia crecía con cada repetición. La pequeña caja de herramientas de tallado se convirtió en un pesado cofre de monedas de oro españolas. El viejo diario manchado se transformó en un mapa de una mina de plata olvidada. El chisme era malicioso, teñido de profunda envidia, porque esa desdichada viuda
a la que todos despreciaban. Tenía tanta suerte, y, ¿cómo era de esperar? El chisme encontró a los oídos adecuados. El doctor Morais oyó el rumor en el café del pueblo, y la codicia le consumió la sangre. Oro, un tesoro hallado de la propiedad abandonada que él le había permitido comprar por una miseria. En su mente retorcida y egoísta, la lógica era clara e impecable. Su marido le debía dinero, por lo tanto, ella también le debía dinero. Cualquier tesoro que encontrara, sobre todo en una propiedad adquirida, mientras estaba endeudada, le pertenecía por derecho. La deuda debía saldarse, y él se aseguraría de cobrarla con intereses. Le daba igual si era oro, herramientas o piedras, se lo llevaría. La codicia era un fuego que lo consumía, y disfrutaba haciendo daño a los demás. El doctor Morais salió del coche, limpiándose el barro de los zapatos italianos con un pañuelo de seda. Observó la escena con palpable desdén, la cabaña destartalada, los niños sucios escondidos tras su madre y aquel extraño montañés blandiendo un machete. Vaya, vaya, señora Laura, dijo con esa sonrisa lasciva que le revolvía el estómago. Veo que está haciendo amigos hoy en el pueblo, que tuvo un golpe de suerte. Solo he venido a cobrar lo que se me debe. La deuda de su difunto esposo aún está pendiente. Y este tesoro la cubrirá con creces. Laura intentó desesperadamente decir la verdad. No hay ningún tesoro, suplicó. Son solo herramientas viejas. Miren, Bartolomé, aún furioso pero ahora confundido por la situación, abrazó la caja contra su pecho, protegiéndola. Morais soltó una risa seca y desagradable. Herramientas, no intentes engañarme, mujer, pero, ya sabes. Mirando a mi alrededor, hizo una pausa dramática, su fría mirada, recorriendo la suciedad, la humedad, la ropa desgarrada de los niños, el agujero en el suelo. ¿Sabe lo que veo? Veo un entorno insalubre, veo abandono, veo niños en peligro inminente. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de fingida preocupación cívica. El corazón de Laura se detuvo. Sabía perfectamente lo que se avecinaba. Era una amenaza mucho peor que el desalojo, mucho peor que el hambre o el frío. Francamente, continuó Morais, saboreando cada palabra, este lugar ni siquiera es apto para criar animales, mucho menos niños. Es mi deber, como ciudadana, informar a los servicios sociales. Seguro que encontrarán un hogar mucho más apropiado para Tomás y Clara, a menos, claro está, que quieras cooperar y entregar el oro que encontraste. Quizá, si el pago es suficiente, pueda olvidar lo que vi aquí. Ese fue el golpe final. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El doctor Morais no solo quería su dinero, quería destruir su alma. Quería arrebatarle la única razón por la que aún respiraba. Estaba usando a sus hijos como rehenes, como un arma, para satisfacer su codicia. Miró a Tomás y Clara, que ahora lloraban desconsoladamente, comprendiendo la amenaza en la voz de aquel hombre terrible. Aquel abogado no era solo codicioso, era la personificación del mal. Un hombre que utilizaba la pobreza, el dolor y la propia ley como instrumentos de tortura, y se deleitaba con el poder de separar a una madre de sus hijos. Bartolomé, hasta entonces un espectador furioso, observó la escena en silencio. Su ira personal por las herramientas se había disipado, reemplazada por algo nuevo y desconocido. Conocía a hombres como el doctor Morais. Eran los cuervos de la ciudad, como el Ara solía llamarlos. Hombres que venían con solo a tomar lo que pudieran y aumentar. Pero lo que lo impactó como un rayo fue la expresión en el rostro de Laura. Vio el mismo terror absoluto que él mismo había sentido el día del deslizamiento de tierra. Vio a una madre protegiendo a su cría con la ferocidad de una loba, tal como lo habría hecho su Elara. Vio la absoluta y cruel injusticia de la situación. El doctor Morais, impaciente, extendió la mano.
Vámonos, Laura. El tesoro tus hijos. La elección es muy sencilla. Saboreaba el momento, seguro de su victoria. Se acercó a ella, con una sonrisa que volvía a su rostro, pero, en el instante en que dio un paso hacia Laura, Bartolomeo se movió. No usó el machete. Simplemente se interpuso entre Morais y la familia, como un muro de piedra. «No tocarás nada», dijo Bartolomeo. Su voz ya no era ronca, era profunda, resonante y llena de una autoridad que la propia montaña le había conferido. «Estás en propiedad privada, y no es suya, es mía». El doctor Morais soltó una carcajada seca y arrogante. «¿Su propiedad? No seas ridículo, viejo. La escritura de esa cabaña. Lo comprobé personalmente. Está a su nombre. La compró. Es suya. Y el tesoro que encontró es mío». Bartolomeo, sin embargo, permaneció inmóvil como un roble centenario. Su conocimiento de esas tierras no provenía de papeles municipales. Provenía de la sangre, el sudor y las lágrimas que había derramado en ellas. «Sí, el abogado tiene razón», dijo Bartolomeo, sorprendiendo a Laura. «La cabaña es suya, pero el camino de tierra, donde tu coche caro está atascado, ese es mío. El arroyo que corre por ahí es mío, y cada centímetro de terreno alrededor de esta cabaña, en un radio de 10 hectáreas, también mío. Estás invadiendo mi propiedad». Morais palideció. «Esto es absurdo». La escritura del ayuntamiento. Bartolomeo lo interrumpió con voz baja y amenazante. «El ayuntamiento no ha estado aquí en 15 años. No han actualizado los mapas después del gran deslizamiento. El deslizamiento que se llevó de mi familia cambió el curso del arroyo. Y la ley de aguas modificó los límites. Lo registré todo. Su cabaña es una isla legal y en medio de mi territorio. Y usted, señor, está cometiendo una intrusión. Y soy el único testigo de lo que podría suceder aquí». El abogado miró a su alrededor. La soledad de las montañas, el machete y la vaina de Bartolomeo. Y por primera vez sintió miedo al darse cuenta de que había perdido la batalla por la tierra. Morais recurrió a su arma más sucia. «¿Vieron, montañés?», escupió, dando un paso atrás. «Quédate con tu pedazo de barro. Pero mi denuncia a servicios sociales sigue en pie. La ley de la ciudad prevalece». Y ella señaló a Laura con un dedo tembloroso. «Es una madre negligente, viviendo en este basurero, con niños enfermos. Me aseguraré de que no los vuelva a ver jamás». Fue en ese instante que algo dentro de Bartolomeo, algo que había permanecido congelado durante una década, finalmente se rompió. Vio la pura crueldad de aquel hombre y el coraje desesperado de Laura, protegiendo a Tomás y Clara, como una loba protege a sus cachorros. Vio el reflejo del arada en ella. Tomó una decisión que cambiaría este destino y el de todos los presentes. No podía simplemente expulsar al abogado. Morais cumpliría su amenaza. Necesitaba una solución permanente. Necesitaba una fortaleza legal que ni siquiera la codicia del doctor Morais pudiera penetrar. «No está sola», dijo Bartolomeo, con voz autoritaria. Luego se giró, ignorando por completo al abogado, y miró directamente a Laura, quien lo observaba con una mezcla de miedo y confusión. Frente a su mayor enemigo, Bartolomeo le hizo la propuesta más improbable del mundo. «Cásate conmigo». El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por el goteo del agua del tejado. El doctor Morais se quedó paralizado, con la boca entreabierta por la sorpresa. Laura parpadeó, convencida de haber oído mal. «¿Qué?», susurró con la voz quebrada por la emoción. Bartolomeo mantuvo la mirada fija. No le proponía un romance, le proponía una alianza, una unión de necesidades. «Cásate conmigo, Laura, hoy mismo», y dijo con voz práctica, pero cargada de una profunda emoción. «Mi casa es grande, es fuerte.
Es cálida, se alza en la cima de la montaña. A salvo de cualquier derrumbe, nuestras tierras se unirán. Tú y los niños llevaréis mi nombre, contarás con mi protección. Luego se giró ligeramente porque Rice pudiera oír cada palabra. Ningún trabajador social, ningún consejero, ningún abogado de pueblo se atreverá a cuestionar las condiciones de vida de los niños en casa de Bartolomeo. El terrateniente más grande y antiguo de esta sierra no tendrá ninguna autoridad moral ni legal para llevarse a tus hijos. Volvió a mirar a Laura, y esta vez la dureza de sus ojos se había suavizado, revelando la inmensa soledad que sentía. Perdí a mi esposa y a mi hija en esta montaña. Mi casa está vacía. Lleva 10 años en silencio. Tú tienes una familia, pero no tienes un hogar. Yo tengo un hogar, pero no tengo una familia. Es una comodidad, pero salvará a tus hijos. El doctor Morais finalmente lo comprendió. Había perdido. El juego había terminado. Un matrimonio, incluso uno de conveniencia, creaba una unidad familiar instantánea y económicamente estable. Su amenaza a los servicios de protección infantil se había desvanecido por completo. Su poder se había esfumado. Esto es ridículo, balbuceó, con el rostro enrojecido por la furia impotente. Ni siquiera la conocen. Esto es una farsa. Estaba desesperado, intentando encontrar algún argumento legal. Pero sabía que no existía. La unión de Bartolomeo y Laura era una fortaleza legal impenetrable. Fuera de mi propiedad, ordenó Bartolomeo, esta vez sin ira, solo con la fría autoridad. Ahora mismo, y escucha con atención. Dio un paso hacia Morais, quien retrocedió instintivamente. Si oigo tu nombre, o el de Laura, o los nombres de esos niños, susurrados en el pueblo, pronunciados en voz alta, en la oficina de servicios sociales, o siquiera pensados en tu mente codiciosa, bajaré de esta montaña, y usaré hasta el último centavo que tengo, y tengo mucho, para demandarte por acoso, difamación, allanamiento y coacción. Y a diferencia de ti, tengo todo el tiempo del mundo. La derrota fue total y humillante. El doctor Morais, temblando de rabia, fue incapaz de articular palabra. Miró a Laura, a Bartolomeu, a los niños que lo observaban en silencio. Escupió al suelo fangoso, un último gesto de inútil desprecio. Subió a su coche de lujo, cuyas ruedas patinaban y levantaban barro por doquier, mientras luchaba por dar la vuelta en el estrecho camino. En pocos minutos, el sonido del motor se desvaneció, y el único sonido que quedó fue el suave viento de la montaña y la respiración entrecortada de Laura. La amenaza inmediata se había desvanecido. El polvo se asentó. Literalmente, Laura, Bartolomé y los niños permanecieron en silencio durante un largo rato. El aire estaba cargado, ya no de miedo, sino de una posibilidad increíble. La adrenalina empezó a amainar en el cuerpo de Laura, y casi se desplomó del cansancio. Bartolomé extendió la mano torpemente, no para tocarla, sino para apoyarse en el marco de la puerta de la cabaña. Parecía haber que envejecido 20 años y rejuvenecido 10, todo a la vez. Había vuelto a invitar a la vida, y ahora no sabía qué hacer con ella. Laura miró al hombre, el hombre que 30 minutos antes la había acusado de ladrona. Vio el profundo dolor en sus ojos, un dolor que reflejaba el suyo. Miró la caja de herramientas a sus pies y luego el diario de Lara, que aún sostenía con fuerza en la mano. Ya no veía a un desconocido. Veía al esposo que Lara había descrito con tanto cariño. Veía al hombre que había construido el mundo con sus propias manos. Comprendió que no solo le ofrecía protección, pedía que lo salvaran de su soledad. Acepto, dijo Laura, con voz clara y firme, sorprendiéndose a sí misma. Bartolomé alzó la vista, asombrado por la rapidez de su respuesta.
pero no continuó, dando un paso hacia él, no por conveniencia, y no solo por protección. Le mostró el diario de Lara. Acepto porque lo leí. Sé quién eres, sé lo que perdiste, y sé lo que Lara soñaba para esta cabaña. Miró a Tomás y Clara, que ahora se acercaban tímidamente a Bartolomé. Acepto porque mis hijos necesitan un padre, y tú nos necesitas. En ese instante, el vínculo entre ellos se consolidó. No se construyó con un contrato legal, sino con el diario de una mujer fallecida y las herramientas que ella amaba. Fue una conexión forjada en el dolor compartido y la necesidad mutua de sanar. Bartholomew miró el diario en su mano, luego a los niños, y por primera vez en 10 años, sus ojos azul hielo se llenaron de lágrimas. No lloraba de tristeza, lloraba de alivio. La maldición de la cabaña, la maldición de su propia vida, por fin se había roto. Extendió la mano, ya sin ira, con una invitación dubitativa. Entonces, Ben dijo con la voz entrecortada: mi casa, nuestra casa, está ahí arriba, es cálida. Tomó la pequeña maleta de Laura con una mano y, con la otra, se la ofreció al pequeño Tomás, quien, tras mirar a su madre y recibir un asentimiento de aprobación, la tomó tímidamente. Laura alzó a Clara. Juntos, los cuatro dejaron atrás la oscura y húmeda cabaña y comenzaron a ascender por el sendero hacia una nueva vida. 3 años después. La frase 3 años después lo cambia todo, ¿verdad? La escena que vemos ahora ya no es de supervivencia, sino de prosperidad. La gran casa de Bartholomew, antaño un mausoleo silencioso, rebosa de vida. El jardín, que estaba muerto y cubierto de maleza, ahora estalla de color. Un columpio de neumático cuelga de un roble centenario. Las risas de los niños resuenan por el valle. El olor ya no es a moho, sino a barniz de madera y tarta de manzana horneándose. La antigua cabaña, apodada la cabaña maldita, al pie de la propiedad, se ha transformado por completo. Donde antes había tablas podridas, ahora se alza un acogedor porche con mecedoras. Donde aullaba el viento, ahora hay grandes ventanales luminosos. Un letrero de madera bellamente tallado cuelga sobre la puerta, con la inscripción: la cabaña de la montaña e taller de arte en Edera, se ha convertido en una pequeña tienda, un destino para turistas que buscan auténtica artesanía de montaña. La maldición se ha transformado en una atracción. Dentro de la tienda, vemos a Laura y Bartolomé. El tiempo les ha sonreído. La tristeza crónica en los ojos de Laura se ha desvanecido, reemplazada por un brillo de satisfacción. Bartolomé ya no es el solitario y alocado ermitaño. Lleva la barba recortada, el pelo peinado y una sonrisa fácil. Ya no parecen una pareja de conveniencia. Trabajan codo con codo, sus movimientos en perfecta sincronía. Un roce casual en el brazo. Una mirada compartida que lo dice todo. El amor ha crecido allí, silencioso y fuerte como los árboles de la sierra. No están solos en el taller. Tomás, ahora de 10 años, está sentado en un pequeño banco de carpintero, con su propio juego de herramientas más pequeñas y seguras a su lado. Está concentrado, intentando tallar un pajarito, mientras Bartolomeo lo observa con un orgullo paternal que le llena el pecho. Bartolomeo no solo le estaba enseñando un oficio, le estaba transmitiendo un legado, le estaba dando a Tomás la capacidad de crear, de construir, de transformar el dolor en belleza, tal como él mismo lo había hecho. Y en el jardín, fuera de la ventana, vemos a Clara, ahora de 8 años, corriendo descalza por el césped, persiguiendo mariposas. Está sana, fuerte y rebosa de felicidad. Recoge una flor silvestre y entra corriendo en la tienda, directo hacia Bartolomeo. Papá, grita riendo, mira lo que he encontrado. Bartolomeo la alza en brazos, la levanta en el aire.
y el sonido de su risa se mezcla con la de ella. La llama mi pequeña flor de montaña, el mismo apodo que una vez le puso a la hija que perdió. Laura observa la escena con el corazón tan lleno que siente que va a estallar. Toma una de las herramientas originales del harto sustuche de cuero, ahora restaurado y venerado, sobre la repisa de Nenea. Desliza los dedos por el mango de madera de cerezo pulida. No encontró oro bajo esas tablas. No encontró una fortuna. Encontró algo infinitamente más valioso. Encontró las herramientas para reconstruir su vida. Encontró el diario que le dio un mapa del corazón de un buen hombre y, en el lugar más insospechado del mundo, encontró un padre para sus hijos y un amor que sanó todas sus heridas. Así, la historia de Laura y Bartolomeu se entrelaza con la propia madera de esa sierra, que nos enseña este viaje, nos revela una profunda verdad, a veces difícil de aceptar. A veces, los lugares más oscuros, aquellos que el mundo descarta como malditos o inútiles, albergan las mayores bendiciones. La sociedad desechó a Laura. El doctor Morais la desechó como basura. Bartolomeo era un hombre que se había desechado a sí mismo, encerrándose en su propio dolor. Y la cabaña era el símbolo supremo del abandono. Pero era necesario que estas tres cosas desechadas se encontraran en el punto más bajo de su existencia, para que juntas pudieran crear algo de valor incalculable. La mayor felicidad de Laura no residía en la casa que perdió, sino en la cabaña que se vio obligada a encontrar. Piénsalo, amigo mío, en el papel de la injusticia. La crueldad del doctor Morais fue el detonante de todo. Sin su avaricia, Laura jamás habría sido desahuciada. Sin su desalojo, jamás habría encontrado la cabaña. Sin su amenaza final de llevarse a los niños, Bartolomeo jamás habría despertado de sus 10 años de duelo. El destino a menudo usa herramientas muy extrañas. Lo que parecía ser la mano del diablo, empujando a Laura al abismo, era, en realidad, la mano disfrazada de la providencia, guiándola al único lugar del mundo donde su alma rota podía encontrar su otra mitad. Ese abogado mezquino, en su intento por destruir una vida, terminó, sin querer, construyendo dos. ¿Cuántas veces, en nuestra vida, nos hemos enfrentado a una puerta cerrada, a una pérdida devastadora, y hemos sentido que era el final? ¿Recuerdas algún momento así? Un momento en que la desesperación era tan grande que no podías ver ni un solo paso adelante. Laura estaba allí, sintió el frío suelo de aquella cabaña y creyó haber fracasado. Lo que no sabía era que no estaba en una tumba, estaba en un capullo. Se estaba preparando para una transformación. La vida le estaba quitando lo que creía necesitar, para poder darle lo que realmente merecía: una familia completa, un amor sanado y un propósito renovado. Ahora, quiero mirarte a los ojos y hacerte una pregunta muy sincera. Quiero que reflexiones y me respondas aquí en los comentarios. Si estuvieras en el lugar de Laura, devastada por el dolor, humillada públicamente y con 2 niños hambrientos en brazos, ¿habrías tenido su valentía? ¿Habrías usado hasta el último centavo, el dinero destinado a la comida de tus hijos, para comprar una ruina en la cima de una montaña aislada, un lugar que todos decían que estaba maldito? ¿O te habría paralizado el miedo? Sé honesta. ¿Qué habrías hecho ante semejante desesperación? Tu opinión es muy importante para mí. ¿Y qué hay de la actitud de Bartholomew, ese hombre destrozado por la tragedia, que primero la acusó de robo y luego la salvó de todo? Hablemos de esto. ¿Fue su propuesta de matrimonio, como él mismo dijo, un mero acto de conveniencia para protegerla legalmente, o fue algo más profundo? Fue su intuición la que reconoció en el alma de Laura a la única persona en el mundo que podía comprender su dolor. Fue la voz de Laura, a través del diario, diciéndole que era hora de volver a vivir. Quiero saber qué opinas.
¿Fue conveniencia o fue el primer acto de un amor predestinado? Si la historia de Laura, Bartolomeo y la cura encontrada en la cabaña, en la montaña, te conmovió. Si renovó tu esperanza de que, incluso en las peores tormentas, hay una bendición oculta, entonces comparte esta historia con más personas. Haz clic en me gusta ahora. Y si aún no formas parte de nuestra familia de narradores, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si te emocionó este giro, no te puedes perder lo que he preparado para ti. Haz clic en el video que aparece aquí al lado para conocer la increíble historia de la mujer que fue traicionada por su propia hermana el día de su boda y la sorprendente venganza que el destino le tenía reservada. Nos vemos allí.